Libro de Filipenses capítulo 4. Y antes de iniciar, quisiera decirle que creo que por lo menos yo, y creo que hablo por la mayoría o todos, de que muchas veces cuando entramos en un lugar o conocemos gente nueva o lo que sea, siempre vamos con una actitud de querer, de querer caer bien a la otra persona, de querer, en cierta manera, agradar o querer sociabilizar, querer que las cosas surjan bien, o sea, que las cosas marchen bien. Pero el tema es que muchas veces a la otra persona, no sé por qué, no sabemos las razones, pero no le caes bien, o no le ha pasado eso, o simplemente esa persona no agrada tu presencia, no le agrada tu presencia. Y pasa eso y siempre va a pasar. Por eso dice Pablo que mientras que depende de nosotros, que estemos bien con los demás. Pero hay gente que no va a querer agradar, no le vamos a agradar, por más cosas que hagamos. Ahora bien, ahora vamos a ver el versículo donde acerca de Dios dice que se agrada por algunas cosas que nosotros hacemos, y en este caso es de la ofrenda. Entonces yo lo que digo es que hay personas que no saben cómo agradar y va a ser así, pero a Dios sí sabemos cómo agradarle. Y damos gracias a Dios por eso. Que Dios se agrada con nuestra obediencia y que Dios se agrada, en este caso, por la ofrenda que hicieron los filipenses. Entonces nosotros tenemos una manera de poder agradar a Dios. Y vamos a ir viendo esto. Se recuerden que estamos viendo estos 5 razones para invertir el dinero o los bienes materiales en la obra de Dios. Porque invertir los bienes materiales en la obra de Dios aumentará los bienes espirituales. Es decir, es como que hay una transacción de los bienes materiales invertirlo en la obra de Dios es igual a ganancias espirituales, a bienes espirituales. Y es eso también el desarrollo de estos pasajes que estuvimos viendo al final de este capítulo, porque es imposible que un mundano, que un incrédulo saque de su bolsillo y quiera dar para la obra de Dios o quiera dar algo o para otra causa que no sea suya. Es muy difícil si el Dios de este mundo es el dinero. O sea, y por esa razón desarrollo y vemos los pasajes, porque aunque los mundanos, yo sé que están muertos en su delito y pecado y tienen otro valor y tienen otro Dios, que son Dios del dinero en su propio yo. El cristiano, estamos en este mundo y no somos este mundo, pero muchas veces podemos entrar con los mismos principios y tenemos esa misma lucha. Y por esa razón vemos estos pasajes. No es que estoy viendo ese pasaje, estamos viendo todo Filipenses y llegó esta parte, esta sección, y estamos desarrollando esto. Y los primeros 3 razones que ya vimos es porque el dinero, o sea, invertir el dinero en la obra de Dios, una razón es porque el dinero no es la fuente de contentamiento. ¿Se acuerdan? No es la fuente de contentamiento. Pablo dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi circunstancia. Tenga dinero o no tenga dinero, yo estoy contento. Entonces, no es la fuente de contentamiento. Y Job también dijo, desnudo salí del vientre de la madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces, aún cualquiera que fuera la circunstancia, el dinero no es la fuente de contentamiento. Y el dinero también, o la ofrenda, es útil en la obra de Dios. Es útil en la obra de Dios. Él dice que todo lo que le dieron fue para la predicación del Evangelio. Fue para que el Evangelio fuese predicado en la región de Macedonia. Así que y ninguna iglesia participó, sino una sola. Fue la iglesia de ¿cuál? De Filipos. Muy bien, de Filipos. Y tercero, la ofrenda tiene resultados eternos. Pablo estaba gozoso no porque le estuviesen ayudando a él, no es porque dicen, bueno, me están ayudando a mí, qué bien, están ofrendando para ayudarme a mí. No, sino porque estaba diciendo, esto lo que ustedes me están dando es para fruto, para su propia cuenta, fruto para su propia cuenta, o sea, frutos eternos, frutos espirituales. Y no sabemos el alcance
que tendrá eso, pero sí tienen valor permanente. En cambio, como le vimos en ese mensaje, y los mensajes están subidos en el canal de YouTube, en cambio, el dinero sí va a perecer. El dinero acá va a devaluar, el dólar existe no sé cuánto, pero van a cambiar los gobiernos, ¿no? Y el dólar va a dejar también de tener valor, y así van a ir cambiando las monedas y van a ir muriendo. Pero la recompensa que tenemos en Dios, las recompensas espirituales, van a permanecer para siempre. Son espirituales, son eternas. Así que ahora vamos a ver que la ofrenda agrada a Dios. La ofrenda agrada a Dios. Versículo 18 y 19 vamos a leer. Y también que la ofrenda es suplida por Dios. Dios suple, Dios provee para que nosotros podamos ofrendar. Dios provee para que nosotros sigamos teniendo, aún a pesar de que nosotros damos para la obra. Vamos a orar antes de arrancar. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias Señor porque Tú nos permites poder reunirnos acá, gracias por este espacio que nos das y de poder tener un espacio en la predicación de la palabra. Y pensando y estando acá, Señor, es una obra grande, una obra maravillosa la que Tú haces en los corazones de los que están aquí, porque naturalmente el hombre no quiere buscar a Dios, el hombre rechaza Tu presencia, no quiere saber de Ti, pero Tú no has cambiado, Padre, Tú no has transformado, pero aún aunque haya batallas en nuestra carne, en nuestro interior, Tú has provisto para que la gente pudiera venir aquí, Padre, y escuchar Tu palabra. Te ruego, Señor, para que la palabra que hoy se dé puedan tener aplicación, que ellos lo puedan poner en práctica, al igual que yo también, Padre, que yo también pueda poner en práctica, y que Tu nombre sea exaltado, Señor, sobre todo, y que me des claridad al poder dar estos principios, al dar estas verdades que vemos en estos pasajes. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí presentes, que quites toda afán, toda distracción, toda ansiedad, toda tristeza, todo lo que sea que obstaculice su mente hacia Tu palabra, Padre, que puedan enfocarse en Ti y que Tu nombre sea glorificado, Señor. Y porque Tú eres el Dios de paz. En nombre del Señor Jesús te agradezco y te lo pido. Amén y amén. Bueno, ya empieza a hacer calor. Vamos a leer versículos 18 y 19. Dice lo siguiente, Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, el dinero o la ofrenda agrada a Dios. En este momento, acá está hablando de ofrenda, claramente está hablando de una ofrenda. En la primera parte del versículo 18 dice, tengo abundancia. O sea, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Esa es la descripción que hace Pablo de sí mismo cuando recibió, ¿qué cosa? Los donativos, la ofrenda de quién? De la iglesia de Filipo, ¿a través de qué persona? De Epafrodito. Y ahí no voy a entrar en Epafrodito, pero Epafrodito era, en capítulo 2, era un hombre de carácter honorable. Habla de Timoteo y habla de Epafrodito. ¿Se acuerdan al final del capítulo 2? Bueno, una descripción de Epafrodito dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice también de él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, esa descripción habla de Epafrodito, es decir, una persona que estaba involucrada en la obra, que estaba trabajando y que tenía un testimonio. Por esa razón seleccionaron, a ver, de todos los que están aquí, ¿a quién seleccionamos para que vaya a ver a Pablo y entregue esta suma de dinero o esta suma
de plata para que les sea de bendición. Y eligieron a Epafrodito. Como dije, no es el punto acá del pasaje, pero ¿cómo sos? ¿Sos fiable? ¿Sos honorable? ¿Sos alguien que puede ser utilizado para la obra de Dios? ¿O sos una persona que es simplemente como que inconstante, inestable y que no sabe si podemos confiar en vos? Porque Epafrodito sí era una persona que sí se podía confiar en él, en cierta manera tenía un testimonio y le dieron y ayudó a Pablo. Entonces, bueno, acá mencioné a Epafrodito, y Epafrodito se lo describe en el final del capítulo 2. Si quieren, después pueden ir ahí y verlo y leerlo. También Pablo, además de decir cómo él quedó, tengo abundancia, y también dijo, estoy lleno. O sea, la ofrenda que le dieron era una ofrenda significativa, una ofrenda porque él sabía lo que era estar en escasez y sabía lo que era estar en abundancia. Al principio al versículo 11 al 12, ahí dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces él sabía los dos extremos. Y acá Pablo dice, tengo abundancia, estoy lleno. Entonces, la ofrenda que le dieron, una ofrenda generosa de parte de la iglesia de Filipos. Y él ahora, a continuación de eso, además de decir cómo él había quedado con esa ofrenda, también dice cómo es ese tipo de ofrenda. Él hace un análisis de cómo es esa ofrenda. Y dice en la segunda parte del versículo 18, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Dice olor fragante. Olor fragante. Y olor, bueno, sabemos, y fragante también casi similar. Fragancia es algo para describir cómo es ese aroma, un aroma, un olor suave, es lo que yo busqué y también encontré en el diccionario de la Biblia. Es algo que también que es agradable, que es algo que te gusta, algo que vos querés, o sea, oler y querés que esté el aroma. Este término también se utiliza en Efesios capítulo 5, si quieren ir allí, amén, pero si no, está bien, lean, escuchen los pasajes que voy a leer, porque son varios, así que, como ya le dije, el punto no es que vayan por toda la Biblia, sino que puedan llevarse el mensaje principal. Pero si son rápidos con los dedos, vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 2, y dice esto, Efesios capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor fragante. Entonces, lo que hizo Cristo por nosotros, que fue amarnos y que fue entregarse como ofrenda y sacrificio a Dios, es algo olor fragante. Es algo que Dios decía, esto es algo suave, esto es algo que me gusta. Esa es la descripción que hace Pablo de la ofrenda de Filipos. La primera descripción, el primer análisis, que es suave, que es agradable. Después también hay otro pasaje que también utiliza este mismo término, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 16. Después lo pueden buscar y estaba por decir, buscar y oler. No, buscar y leer. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 16. Pero para para hacerle esta pregunta, quiero hacer esta pregunta. Cuando nosotros ofrendamos, y vamos a ver cómo debemos ofrendar, pero ¿es algo agradable a Dios? ¿O hay cosas en nuestros corazones que impiden que nosotros no sea agradable a Dios? Cosas como, ya voy a hacer más hincapié en eso, pero como la vanagloria, el querer ser visto por los hombres, o incluso dar, pero no dar con fe, o no con alegría. Miren, cuando nosotros, no quiero hacer ningún comentario fuera de lugar, pero es una realidad. No hay ningún extraterrestre, todos somos humanos y todos tenemos la misma necesidad. Cuando nos agarra necesidad de ir al baño y hacer los segundos, vamos y queda con olor, que no queda olor grato, ¿verdad? Al menos que, no sé, sea un famoso, un actor, viste que siempre hacen así, ¿no? Pero
no queda un olor rico, queda un olor desagradable, ¿verdad? O no sé, sí, creo que todo. ¿No? Y para eso se inventaron productos como Lisoform, o Poet, o no sé, otros. El hermano Carlos vende así que después me da el porcentaje. No. Lisoform, ¿para qué? Dice desinfectante de ambiente y superficie, pero también dice elimina olores. Entonces, cuando uno tira Lisoform, después cambia, ¿verdad? Cambia de un olor desagradable a un olor agradable, un aroma que es diferente. Y también hay otros también, ¿cómo se llaman estos? Aromatizantes, sí. Hay eso, y se ven, también están los que, para mí no me gusta, están los que ponen saumerio y también quieren hacer eso, pero eso más que nada por otro también tiene otro significado. Pero la cuestión es que ese es el sentido que quería darle Pablo, que es una fragancia, es algo, un aroma que sale de la ofrenda. También no solamente dice que es olor fragante, sino que es sacrificio aceptable, un sacrificio aceptable. Y esto está relacionado con algo que es agradable, algo que es grato. Y se menciona, voy a leer una serie de versículos, porque esto menciona acerca de los sacrificios. Acá menciona la palabra sacrificio. Y en el Antiguo Testamento se mencionaban sacrificios, se hacían sacrificios, holocausto, oblación, sacrificio de paz, sacrificio por el pueblo, de expiación, una serie de sacrificios. Pero todo esto tenía, en cierta manera, unos requisitos, tenían unas pautas que Dios escribió para que fuese, ¿qué cosa? Aceptable, para que fuese aceptable ante Dios. Porque no podía ir y decir, bueno, yo quiero dar esto y así se va a dar, como a mi manera. No, era la manera de Dios, ¿ok? Era así como debería regirse el pueblo de Israel. Voy a leer Levítico 1:3, dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Ofrecerá un macho sin defecto. Sin defecto. No era, bueno, tengo el peorcito, bueno, le envío ese. No, era sin defecto. Otro pasaje dice, Levítico 4:23, y se le hace saber el pecado que ha cometido. Traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Nuevamente, sin defecto. Levítico 22:19. Para que os sea aceptada, esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Nuevamente, ¿están entendiendo? Es sin defecto, sin mancha. Más adelante dice eso. Y ahora, Noé también, no era solamente la ley, sino también Noé. Dice que cuando salió del arca, en Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Todo limpio, ¿ok? Todo limpio ofreció al Señor. Y también cuando el pueblo de Israel celebraba la primera celebración de Pascua, que es que venía el ángel de la muerte y ellos debían proceder de una manera que Moisés, recibido por Dios, debían hacer. Dice que debían hacer esto. El cordero, Éxodo 12:5 dice, el cordero será un macho sin defecto. De un año lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Ese cordero debían comerlo, todo, se debían juntar a comerlo, y esa sangre, ¿qué deben hacerla? Deben colocarlas en los costados y en los dinteles de la puerta, para que cuando pasase el ángel de la muerte, no pudiera entrar a esa puerta, sino que todo está cubierto. Por eso significa la Pascua. Pascua significa saltar, pasar de largo. Entonces, y nuestra Pascua es Jesucristo, y Él, a través de Jesucristo, la muerte no tiene poder de nosotros, sino que salta, y tenemos eso.
Pero lo que quiero decir es que ahí dice sin defecto. Era un cordero macho sin defecto. Ahora, cuando pasó el tiempo y la gente fueron creciendo y todo, el Israel fue tomando más años como nación, ¿saben cuáles eran uno de los pecados? Dice en Malaquías 1:14. Maldito sea el engañador, que tiene un macho en su rebaño, y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre naciones. ¿Entendieron lo que leí? Dice, la persona que tenía algo digno, algo bueno en su rebaño, lo mejor, pero dice que, además lo promete, pero dice que sacrifica un animal, ¿qué cosa? Dañado. No le da lo mejor, le da lo peor, o sea, le da lo que está mal, o sea, lo que está dañado. Y él dice, Dios se enoja. Entonces, acá cuando Pablo escribe estos sacrificios aceptables, yo creo que todo judío tenía ese pensamiento, de que es algo que Dios ve y dice, esa ofrenda, es una ofrenda que yo la acepto, una ofrenda que es digna. También Samuel, en 2 Samuel 24, ahí sí, si quieren ir, amén, vamos todos. 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, es un versículo famoso, considero que es famoso. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Sí. El rey hablando con Araúna, y él quería comprar, y el otro se lo quería dar gratis. Vamos ahí. Se lo quería dar así, bueno, como es el rey, te lo doy. Pero esto fue la respuesta que le da. Según de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Versículo 23 voy a leer. Dice, todo esto, oh rey, Araúna, lo da el rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el 24, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofrecerá Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Entienden? O sea, el otro que se lo quería dar, pero como ofrenda al Señor, pero dice David, no, yo no voy a ofrecer nada que no me cueste algo. ¿Por qué? Porque algo que voy a dar para el Señor, algo tenía que costar. Leyendo un comentario acerca de esto dice, Dios dio a su único Hijo para liberarnos. Y aunque nunca podemos igualar ese sacrificio, y nunca lo vamos a hacer, y Dios no espera que le paguemos por ese sacrificio. O sea, es gracia, es amor, es un regalo. Dios no espera que le estemos pagando por eso. Pero dice, debemos sacrificadamente ofrecer a Él algo de valor para nosotros. El rey David dijo que no le daría a Dios algo que no le costara nada. Regalar la ropa y los artículos del hogar que yo ya no use puede ser un gesto agradable, y es agradable, pero no equivale a dar de verdad. Dar de verdad ocurre cuando le doy a alguien algo que yo quiero conservar. Estoy segura de que has tenido estos momentos de prueba cuando Dios te pide regalar algo que te gusta, pero cuando consideras cómo Él nos dio a su único Hijo por amor a nosotros, ¿no te hace darte a ti mismo también? La simple verdad es esta: debemos dar para ser felices, y no damos verdaderamente si no nos cuesta algo. Entonces la pregunta que quiero hacerte es, ¿te cuesta dar? ¿Es un sacrificio? ¿O es algo que simplemente lo haces y listo? ¿Es realmente un sacrificio? ¿O vos te retenés lo que querés y no dar como la otra vez, el domingo pasado, dar la sobra a Dios? David dio algo que le costó. Y nuestra ofrenda también
por lo menos lo que estamos viendo en el pasaje, la ofrenda que dio la iglesia de Filipos fue sacrificio, fue sacrificable, y fue un sacrificio, ¿qué cosa? Acepto, fue un sacrificio acepto. También dice, estamos viendo la descripción de esa ofrenda, ¿ok? ¿Me siguen? Versículo 18, amén. ¿Están ahí? Dice además de que es olor fragante, de que es sacrificio acepto o aceptable, también por último es agradable a Dios. Y es casi todo de la misma línea, está hablando todo para agradar a Dios. Pablo dice que su ofrenda, que la ofrenda de Filipos, de la iglesia de Filipos, es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Los filipenses lograron agradar a Dios, que es lo más importante de todo. No voy a ir ahí, pero voy a hacer referencia a Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4. Habla acerca de cómo Jesús miraba a los fariseos, cómo hace un análisis de su conducta y de su actitud también. Decía que ellos oraban, ¿para qué cosa? Para ser escuchados por los hombres. También ellos se paraban ahí en la esquina y decían, hago una buena acción, y tocaban, ¿qué cosa? Trompeta, para hacer, estoy haciendo una buena acción. Y también menciona, versículos 2 y 4 del capítulo 6, dice que ellos daban limosna para ser vistos por los hombres. Ellos querían eso, querían, ¿qué cosa? El aplauso, querían el reconocimiento de las personas. ¿Y eso agrada a Dios? No. Jesús estaba ahí y le estaba diciendo, eso no es la manera. Esa no es la manera. Sino que dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. O tu derecha lo que tu siniestra. O sea, no deben saber. O es algo totalmente, en cierta manera, anónimo. Y bueno, sé que hay ocasiones, como por ejemplo la pandemia, donde muchos hacían transferencia y esto. Pero volvamos a lo clásico, o sea, que cada uno vaya y plum, ponga y que nadie sepa. Y eso es porque nadie, o sea, ellos querían ser vistos por los hombres, querían ser reconocidos por los hombres. Eso no es una manera agradable de dar a Dios. También había otra que de la misma, algo parecido. ¿Saben el caso de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira. Bueno, está en Hechos capítulo 5, pero ¿qué era antes de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Creo que muchas veces no lo conectamos, pero recuerden, es todo Hechos, o todos los libros de la Biblia no se fueron divididos en capítulos, fueron todos así, divididos sin capítulos. Y antes de Ananías y Zafira venía Bernabé, y antes de Bernabé venían todos los que decían que tenían todo en común y que no hay nadie que tenían necesidad, porque lo que tenían como heredad la vendían y lo ponían en los pies ¿de quién? De los apóstoles. Y Bernabé también dice que vendió una heredad, o sea, un terreno, y se lo puso al servicio del apóstol. Entonces todas las necesidades de la iglesia era cubierta. Eso lo hacían voluntariamente, no es un sistema político ni nada, simplemente estaba relatando lo que estaba pasando. Porque es verdad, hay unos sistemas políticos que dicen que te tenemos que quitar o para el bien común. Pero eso no, en lo que ahí vemos que ellos lo daban voluntariamente. Ellos querían hacerlo y estaban realmente movidos por Dios. Y bueno, la cuestión es esto, que Ananías y Zafira también tenían un terreno. Y ellos lo vendieron. Y lo dieron, no sé, le dieron $20,000. Y dice que ellos les llevaron ese dinero, ¿a quién? A Pedro. Pero Pedro después, o sea, y esto es algo suposición, pero suposición totalmente casi verdadera, pero dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que vendiste en tanto y te quedaste con otra parte? Si hubiera dicho, mirá, te traigo toda la plata, porque en realidad le salía 20,000, él trajo, no sé, 18 y diciendo, bueno, esto es lo que salió 18 y me quedo con 2,000. Y quería tener como ese fama de ser como Bernabé, que vendió su terreno y lo trajo para la iglesia y quedó como, sí, un hijo de consolación, un hijo que ayudaba. Pero en cambio Ananías y Zafira también querían parecer como que lo dieron todo, y en realidad no lo dieron todo, se quedaron con una parte.
Pero ellos pueden haber dicho, mirá, no damos todo, nos quedamos con una parte. ¿Es pecado hacer eso? No, no es pecado hacer eso. Pero ellos mintieron diciendo, nosotros queremos dar todo, nosotros dimos todos. En realidad no lo dieron todo, y Dios dice que mintieron contra el Espíritu Santo. Y también eso es una manera desagradable de dar, porque en realidad ellos también querían ser reconocidos. Querían agradar a los hombres. Los filipenses lograron agradar a Dios, que es lo más importante de todos. Y nosotros muchas veces queremos agradar a los hombres, pero nos olvidamos de que Dios es lo más importante de agradar. ¿A quién querés agradar? ¿A Dios? ¿Querés agradar a Dios? Bueno, darlo de esta manera. Si vos querés dar de una manera agradable a Dios, tenés que tener en cuenta esto. Primero tenés que dar con fe. Tenés que dar con fe. Esto no está en el pasaje, pero voy a hacer un paréntesis. Tenés que dar con fe. Dice que el sacrificio de Abel fue acepto. ¿Por qué? Por la fe. En Hebreo 11 dice, fue más acepto que el de Caín. Y Caín también ofreció, pero el de Abel fue con fe. Y fue también según la manera de Dios, pero fue también con fe. La viuda pobre dio todo, ¿qué cosa? Todo su sustento. No dependía de nadie más, no dependía del dinero, dependió de Dios. Entonces cuando uno da, de dar con fe, en dependencia del Señor, confiando en Él. Y Dios es poderoso. Segundo, dar con amor. Si no damos con amor, 1 Corintios capítulo 13, voy a leerlo. 1 capítulo 13, versículo 3, dice lo siguiente. Ahí habla acerca del amor. De amor entre hermanos, y ese amor también aplicable, amor entre los esposos. Pero dice el versículo 3 de capítulo 13. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué cosa? De nada me sirve. De nada me sirve. Sí, mete todo, pum, pum, y lo das a los pobres, y das a Dios, o lo que sea, pero no tenés amor, de nada te sirve. De nada te sirve. Eso es lo que dice Pablo. También, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, vemos que Jesús dice que se hizo pobre por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué cosa? Rico. Entonces, ese sacrificio, ese dar que dio Jesús, es algo imitable. Cuando nosotros damos también debe ser producto de un amor que tenemos hacia el Padre y hacia la obra. También para hacer una ofrenda que agrada a Dios, debe ser con alegría, debe ser con gozo, debe ser con alegría. No debe ser enojado, no debe ser, uy, no quiero dar, ¿viste? Parecerle como que tuvieron algo que te ata al... No tiene que ser así, tiene que ser con alegría. Sí, ir, y así como cantamos, así como evangelizamos, así como oramos, ¿por qué tiene que costar dar? Si sos un simple administrador de las cosas que Dios te da, y son bendiciones, y creo que todos somos bendecidos por el Señor. Nadie no está desnutrido, muriéndose de hambre. Todos somos bendecidos por el Señor. Y dar con alegría. Dios ama, ¿qué cosa? Al dador alegre. Ja, 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 Dios ama al dador. No está el honor Daniel acá, pero bueno, vos fuiste y cantar esa canción, ¿verdad? ¿No? Bueno. En Hermano Libre, cuando iba allá, me acuerdo todos los domingos, decían, y yo llevaba así, me acuerdo que llegué tarde, y llegué tarde y todo, y ya habían pasado, ya habían cantado esa canción, Dios ama al dador alegre, ja, 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 Dios ama. Y yo quería ir para, o sea, muchas veces no llegaba, porque bueno, era niño, y mi papá no me daba, pero, ay, no, pobre, pero la cuestión es que yo digo, bueno, ahora me dieron, y yo quiero ir, pero la vez que quiero ir, llegué tarde, ya le habían cantado esa canción. Pero ¿saben cuánto di? Esa vez porque le dije al profesor, al maestro, yo quiero dar. Ah, bueno, y saqué y le di una moneda de 10 centavos. Así que, pero bueno, era algo. En ese tiempo de 10 centavos te compraban un tatín o algo. Pero la cuestión es que di.
Y ya de chiquito iba con alegría. Y así ha sido mi recorrido. Y cuando realmente seguía al Señor, a los 17 años, 18, cuando ya empezaba a unos trabajos que uno hace, o sea, sí, empezar a entender esto, dar con fe, dar con amor. Porque sí, es verdad, una vez se puede decir, uy, pero ¿cómo voy a hacer después del final? Y más lo que tienen familia, yo sé que tienen esa presión. Pero hay que confiar. Y segundo, hay que tener amor. Y tercero, dalo con alegría. Dalo con alegría porque el Señor ama la hora alegre. Así que eso vos querés agradar a Dios. ¿Cómo agradaron ellos a Dios? Creo que seguro de esa manera. Segundo, y la última, mejor dicho, la quinta razón de por qué dar en la obra de Dios, por qué invertir en la obra de Dios. Porque el dinero como ofrenda, o la ofrenda, es suplido por Dios. Dios te suple para que puedas ofrendar. Dios te suple, o sea, lo que vos diste, Dios te va a cubrir las necesidades. Eso hablando en términos de la iglesia. Como iglesia nosotros damos, porque está hablando de una iglesia, de esta manera. Y yo sé que también se aplica individualmente también. No solamente por este pasaje, sino por otros pasajes, como Mateo capítulo 6, que no hay que afanarse, o Lucas. Bueno, voy a ver esos pasajes más adelante. Pero Dios suple cuando nosotros ofrendamos. Dios suplirá como respuesta a la obediencia y a la generosidad. Dios va a suplir, Dios va a proveer a la persona que esté generosa y que sea obediente a Él. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, y ahora es el pasaje, creo que siempre lo han utilizado lo carismático y todo, ¿no? Para el evangelio de prosperidad, mejor dicho. Pero vamos a ir Malaquías porque es la Biblia de Dios, es la palabra de Dios, no deja de ser, porque haya sido mal utilizado por muchos, no significa que vamos a dejar de leer ese pasaje. Malaquías capítulo 3, versículo 10, o versículo 8, el versículo 8. Capítulo 3, versículo 8, en adelante. Dice lo siguiente: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, el pueblo de Israel debía dar ciertos diezmos y ciertas ofrendas. Y ellos no lo dieron, se lo quedaron. Dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso está hablando directamente a qué nación, a la Israel. Pero el principio es aplicable. El principio es aplicable. Porque una persona cuando da al Señor, Dios es como diciendo, conectándolo con Filipenses capítulo 19, dice, bueno, dame, pero ahora vas a ver cómo yo te voy a responder. Ahora vas a ver que yo te voy a respaldar. Ahora vas a ver que cosas que vos crees que son difíciles, cosas que son imposibles, plum, salen de la nada. Y Dios te provee absolutamente cosas que, voy a decir, en medio de la pandemia, que ya no había trabajo, que esto, y plum, Dios de la nada te da. O aún ahora mismo, en toda la situación económica que está viviendo Argentina, y Dios va a seguir proveyendo, va a seguir supliendo. Porque Dios no deja de ser omnipotente, en Argentina, y es omnipotente solamente en los países europeos o Estados Unidos. Dios es Dios en todos los países, ¿verdad? Amén. Amén. Si lo crees, amén, pero si no lo crees, eso no deja de ser cierto. Entonces te animo a que lo puedas creer, que lo puedas confiar, porque Dios es omnipotente, omnisciente, eterno, Dios es inmutable, es infinito, es autoexistente, Dios es todo amor, Dios es santo, Dios es justo y Dios es soberano.
Entonces Él tiene el control y el poder para hacer todas las cosas según su voluntad. Y si una persona con corazón humilde, con corazón deseoso de hacer las cosas de Dios y no tiene mucho para dar, pero lo da, Dios le va a responder y le va a respaldar, le va a cubrir. Porque Dios actúa de esa manera, Dios no falta en ninguna de sus promesas. Pero también quiero aclarar algo, que Dios suplirá la respuesta a la obediencia y la generosidad, pero también Dios suplirá la necesidad. Sé que muchas veces confundimos necesidad con deseo, ¿verdad? Antes nuestros... porque acá dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falta. Y yo creo que está hablando más en relación a las necesidades, a las cosas que nos hace falta cotidianamente. ¿Qué cosas? Como el agua, como el alimento, como la vestimenta, como el techo. Y cosas así. Y sé que aunque podamos tal vez tener dificultad con el techo y con la vestimenta, tal vez no sea Nike, tal vez no sea Adidas, pero vamos a tener, esa es la promesa. Pero confundimos muchas veces. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros nos queremos más. La carne es así, dice Eclesiastés, dice, el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Entonces, nosotros ahora en el siglo XXI tenemos cosas que nuestros pasados ni aún se imaginaban. Nuestro celular. ¿Ustedes piensan que Henry Ford podría tener este celular con todos los millones de dólares que tiene? O Rockefeller, o no sé, muestren su celular. Nada, no. Pero piensen, él ni aún así podría sacarse una selfie. Apenas estaban las cámaras ahí que grababan algunas tomas. O sea, pero ¿vieron? Van pasando el tiempo y siempre van renovando y nosotros queremos más y nunca nos vamos a conformar. Y siempre van a haber, y no es nada malo tener cosas, no es nada malo eso. Pero lo que quiero decir es que Dios va a suplir, ¿qué cosa? La necesidad. Dios suplirá según su riqueza. Porque dice acá, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué cosa? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. A Dios le sobra. A Dios le sobra. Dios es el dueño de la plata y del oro. Dios es el dueño de este mundo. A Dios le sobra. Podemos confiar que su poder y amor no le falta para proveernos. No solamente Él tiene el poder para hacerlo, para proveer, sino también tiene el amor para hacerlo. Dios suplirá según su superabundante riqueza de su gracia. No te va a dejar. No te va a dejar en el camino, o sea, no te va a dejar de lado, va a estar ahí, esa es la promesa. Muchas veces confiamos, no sé, en empresas, en grandes corporaciones, y estaba viendo una que según el banco que más tienen, tal vez me puedo equivocado de la fuente, pero dice JP Morgan Chase, dice que tiene 2.400.000 millones de dólares. O tal vez debe tener más y está tasado en mucho mayor de esa cifra, pero lo que está manejando aún dice que maneja esa cantidad de dólares. Es algo casi como que va y algo inagotable, o sea, tiene un montón de fondos. Si nosotros humanamente vamos a los bancos, vamos a personas que tienen esa cantidad de fondos, ¿cuánto más Dios va a suplir? ¿Cuánto más Dios, que si nosotros vamos a Él y le pedimos, Dios va a suplir? Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, por acá lo menciona, porque Él tiene un fondo inagotable. Este banco tiene dinero, tiene un montón de plata, pero no tiene más que Dios. No tiene más que Dios. No tiene el poder de Dios. No maneja la muerte y la vida, no maneja la salud, no maneja la alegría, la felicidad, no maneja esas cosas. No maneja la motivación, no maneja eso, la inteligencia, las capacidades, los dones, las oportunidades. Está limitado, es limitado. Pero Dios es un Dios ilimitado. Así que podemos confiar en Él, podemos entonces, a modo de conclusión, podemos estar tranquilos en que todo lo que damos, el Señor de alguna u otra manera nos va a seguir proveyendo, porque Él quiere que sigamos dando. Porque, ¿saben? Yo sé que me estoy diciendo de esta manera repetitivo, pero es clave esta ilustración.
¿Saben la diferencia entre el río Jordán y el Mar Muerto? Los dos tienen agua, ¿o no? Porque uno es mar y otro es río, ¿sí? Pero el Mar Muerto, no tiene... el río siempre corre, el río corre. Y ahí hay plantas, hay árboles al costado, hay yuyo. Eso significa que hay, ¿qué cosa? Vida, hay peces también. Pero el Mar Muerto no tiene ni planta, no tiene ni peces, no tiene nada de eso. Y si vos la tomás, ¿qué pasa? O sea, si vos querés tomar eso, te va a dar más sed y te puedes morir, te va a hacer mal. No tiene vida. La diferencia es que el mar está siempre, ¿qué cosa? Recibiendo. En cambio el río corre. Recibe, pero también da. Recibe y también da. Y eso es lo que quiere Dios que seamos. Que seamos solamente un conector, somos eso. Somos instrumentos, ¿sí? Donde la gracia pasa. Porque si estamos pensando en acumular, vamos a ser como ese hombre rico que dice, alma mía, repósate, come, bebe por muchos largos años. Y Jesús dijo, necio, esta noche viene a buscar tu alma. Y de lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Entonces Dios quiere que seamos un río. No significa que Dios quiere que seamos pobres ni nada de eso. Eso Dios va a bendecir a cada uno. Pero Dios quiere que seamos dadores alegres. Amén. Entonces, las 5 razones es que el dinero no es la fuente de alegría. O sea, el dinero no es la fuente de alegría. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo puede decir eso. Segundo, la ofrenda es útil en la obra de Dios. Porque el avance, los folletos. Esto, hermanos, ustedes piensen que esto ha salido, no sé, 100.000 pesos. No, esto salió ¿de quién? De gente como ustedes, comunes y corrientes, que trabajan, que estudian, que se esfuerzan, que están allí día tras día, que dieron para la obra. Y nosotros somos beneficiados de eso. Entonces, es útil la ofrenda. La ofrenda tiene resultados eternos. Porque esto dice que no quedará piedra sobre piedra. Esto va a perecer. Pero nosotros, hermanos, cuando ustedes, el pastor me dicen allá y todos los hermanos allí, esperando en la gloria, y que esté allí, nosotros cuando estemos allí, Él va a decir, wow, esto es fruto eterno. En este edificio, este terreno, van a confiscar, no sé qué pasará, puede haber destrucción. Va a ser quemado, al fin y al cabo, eso dice 2 de Pedro. Pero esto, fruto, la vida eterna, eso es fruto eterno. La ofrenda agrada a Dios, vimos eso. Hoy vimos la ofrenda agrada a Dios, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y la ofrenda será suplida por Dios. Lo que uno da, también te va a sostener. Te hago esta pregunta, ¿cómo estás en este asunto? Lo que tenemos ahora se va a ir tarde o temprano. Nosotros también nos vamos a ir. Y es mejor invertir mientras que tenemos dinero y estamos aquí en las cosas eternas. En algo que realmente tiene valor permanente. Y yo sé que es un desafío porque eso se requiere fe. ¿Das, pero agrada a Dios o das por dar solamente? Que hoy tu dar sea con fe, con amor y con alegría. Y te hago también nuestras preguntas. ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo de dar? Por ahí nos pasa eso, de que desconfiamos del Señor. Pero te voy a citar un pasaje. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y también el mismo pasaje de Isaías dice en otro capítulo, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor están las fortalezas de los siglos. Y si no tenés trabajo ni dinero, espero que puedas conseguir un trabajo. Pero primero, y esto es lo clave, lo esencial, pero primero, entrégate a Dios. Entrégate a Dios. Porque si tenés trabajo y tenés dinero y no estás entregado a Dios, no sirve de nada. Esa es la mejor ofrenda de quién, ¿a quién? Al Señor. Eso es lo que Dios quiere, al fin y al cabo, tu corazón. Y recuerden, versículo 20 dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Al Dios sea la gloria. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por haber transitado por este pasaje. Señor, siempre hay cosas que faltan por decir, siempre. Y muchas cosas que yo tengo que mejorar, Padre Santo. Pero que haya sido en lo que se haya comunicado, que haya sido claro, Padre, que el Espíritu Santo que mora en ellos, si son tu Hijo, y creo que así la mayoría son todos, pero si no hay alguien que no sea salvo, sino que pueda confiar en Jesús, que pueda creer realmente y pueda ser declarado Hijo tuyo y tener el Espíritu Santo. Pero hablando por todos, Señor, por la mayoría, te ruego que lo que se haya comunicado la apropien, Señor, y el Espíritu Santo le guíe a la verdad, sean hacedores y no tan solamente sean oidores, Padre. Y que no confundamos con aquellos que son mercaderes del Evangelio, que predican solamente para recibir dinero y para su propio beneficio. Nosotros predicamos que hay que ofrendar, pero ofrendamos para ti, Señor, con alegría, para el avance del Evangelio, para el sostenimiento de las obras, para sostener al misionero, al pastor, etcétera, etcétera, Señor. Que aunque seamos una iglesia chica y pequeña, como dice Apocalipsis, yo conozco tus obras y sé que tienes poca fuerza, pero yo abro una puerta a la cual nadie cerrará, y yo cierro puertas a las cuales nadie abrirá. Entonces, Señor, que tú sigas abriendo esta puerta en vida abundante, y mientras que tú abras esta puerta, nadie la va a poder cerrar, tengamos o no tengamos, pero que nosotros, nuestro corazón, Señor, sea siempre esto, de entregarnos nosotros a ti mismo, Padre. Y también eso incluye nuestra ofrenda, nuestro dinero, lo que tú nos das, sea poco o sea mucho, que nosotros demos con fe, con alegría y con amor, que sea algo que tú hueles y dices, esto es algo fragante, vida abundante está dando de esa manera, y yo la voy a bendecir, yo la voy a sostener, porque confíen en mí. Entonces, Señor, ayúdanos a poder confiar en todas tus promesas y sostenernos en tu palabra, para la gloria y honra de tu nombre. Que nos ayude a vivir en santidad esta semana y que ayudes a las personas a dejar el pecado, a seguir a Cristo, y que ayudes a nosotros a predicar el Evangelio, que ayudes, Señor, a personas que puedan confiar en el Evangelio, y etcétera, 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 Padre. Dejamos toda la obra en tus manos, en nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga y que tengan una linda y hermosa semana.